el mundo se empieza a polarizar terriblemente y cuando ves los comentarios en redes sociales, mucha gente ataca visceralmente a un partido y los del otro apoyan y se convierte ya más en una discusión de quién es el bueno. Hola, soy Jorge Yaguno, profesor de Factor Humano y de Análisis de Decisiones en el IPADE. Hoy vamos a hablar sobre la verdad, vamos a hablar también sobre la polarización social. Recientemente ha habido noticias terribles en todos lados y bueno, el 10 de septiembre en Estados Unidos, Charlie Kirk, este famoso vocero, intelectual, comentarista de temas referentes a los conservadores en Estados Unidos, es asesinado en una universidad en Utah. El asesino, un muchacho, un joven, Tyler Robinson, después de una cacería finalmente se ha encontrado y surgen todas estas polémicas. El atentado sin duda es terrible, cualquier asesinato siempre es condenable y esto está muy mal. Hay una serie de estudios que realizó varios psicólogos en Estados Unidos en los 80s y 90s sobre cómo la gente percibe la verdad de manera sesgada sin darse inclusive cuenta. Hay un síndrome que ocurre en la mente de las personas, esta necesidad de conformidad. El cerebro necesita encontrar conformidad entre lo que pasa en la realidad y lo que se ha construido en la cabeza. Recordemos que la realidad no la recibimos de manera transparente, la procesamos, guardamos en nuestra mente a través de una serie de matrices que vamos creando a lo largo de nuestro crecimiento. Lo que nosotros recordamos como real es en realidad lo que nuestros filtros que hemos construido han decidido almacenar. Y vemos la realidad de nuestro interior, como o se la recordamos, pues de acuerdo a estos parámetros. Eso nos impide a veces ser objetivos. Y esto es un fenómeno que ocurre muchísimo con las masas. Y bueno, existe esta nomenclatura que lo llama disonancia cognitiva. El cerebro prefiere conformar la realidad a lo que piensa antes que al revés. ¿Cómo es esto posible? Adaptamos las cosas y cuando de pronto percibimos una realidad que no nos gusta, cambiamos, modificamos e inclusive la interpretamos diferente y nuestro comportamiento acaba respondiendo a eso. Si yo veo un crimen y yo creo que ese crimen solo puede haber cometido alguien del otro lado, cuando resulta que es alguien de mis filas, tengo que, de alguna manera, justificar mi razonamiento hasta encontrar una forma. Hay una explicación posible, hay elementos que de alguna manera lo fueron llevando a este lugar, minimizo sus filiaciones, trato de darle el foco a otras situaciones y posibilidades. Al final, con esto me justifico, porque además los que lo acusan, pues se la pasan subrayando todas las afirmaciones que pueden caer dentro del racismo, dentro de una cierta polarización social que se incitaba a la pugna, al odio, todas estas cosas que le atribuían al señor Charlie Kirk. La realidad de las cosas es que cuando te metes a analizar la realidad un poco con objetividad, te das cuenta que ni era tan terrible como se le pinta a este señor. Sí tenía afirmaciones polémicas, pero nunca se hizo para atrás en cuanto a abrir debates con universitarios. Parte de su lógica era debatir en la universidad. Y la universidad, pues entre otras cosas, tiene el objetivo de fomentar el pensamiento crítico. ¿Qué mejor que traer una persona cuyas ideas son polémicas a debatir abiertamente para obligar a los jóvenes a fundamentar argumentos, ¿no? Esto es lo que está en la base del habla libre, el free speech, la capacidad de hablar sin tapujos y sin mayores cortapisas. Llama mucho la atención porque se ataca a esta persona al decidir asesinar a este señor Kirk, pues de alguna manera está atentando contra el libre discurso. Y las acciones posteriores del gobierno, cuando hay ciertas personas que manifiestan sobre este asesinato, y algunos pues evidentemente están muy consternados y condenan el hecho, pero hay quien de pronto cuestiona la situación original de este señor, de Kirk, y que si se merecía o no lo que le pasó. Esto despierta de pronto reacciones en gobierno y en empresariado, ¿no? Entonces vemos de pronto que comentaristas famosos de estos programas nocturnos, de comediantes que hacen burla cínica del gobierno y de acciones, de pronto por pequeñas menciones de estas pues son despedidos, se cancelan programas. Lo que estamos viendo aquí es un debate muy interesante donde lo que importa ya no es la verdad, lo que importa es si dejamos que las personas se expresen como tal en esa búsqueda o si de plano acallamos toda esta situación. Este es quizás el drama que enfrenta en este momento Estados Unidos. Ya no están en la búsqueda de las virtudes, ya están en la pugna por ver quién tiene el poder. Cuando hemos bajado de nivel este debate, lo que estamos viendo ya no es la construcción de una sociedad, sino su deconstrucción. Estamos siendo testigos desde hace varios años de la descomposición social natural en Estados Unidos y, como solía decir Aristóteles, si quieres ver el futuro de un país, comienza por ver su arte, porque del arte las ideas pasan a la filosofía y de la filosofía pasa a la ciencia y de la ciencia pasa a la sociedad. Si vemos las expresiones artísticas de los últimos años, el motivo de las canciones, el arreglo personal de los artistas, pues empezamos a darnos cuenta que hay una abundancia de temas sobre el nihilismo, sobre la desesperanza, sobre el ya no importa lo que hagas, sobre vive el momento, porque quizás no existe una perspectiva de plazo. Y si eso ocurre a nivel entretenimiento, pues lo que estamos viendo ahora es cómo esta descomposición está llegando hasta el nivel de no me interesa lo que digas, no me interesa si es verdad o no, lo único que quiero es no escucharte y prefiero
prefiero destruirte, acallarte, eliminarte, correrte, antes que debatir contigo. La verdad es uno de los elementos en los que se construye la persona. Atentar contra la verdad es atentar contra la identidad de la persona.